Mañana de 4 a 6 seguirán con su canasta, seguirán con su café. Bueno, pues un día más estamos en Historias y Vivencias de Vitigudino. Tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañan. Hoy es jueves y estamos a 24 de enero. Y bueno, como habéis pasado esta semanita, el día 20 fue San Sebastián, que fue el domingo, pero tenemos otra fiesta por aquí también que se ha recuperado en el tiempo, que es la fiesta de San Antón, San Antonio Abad, que en Vitigudino se ha recuperado y se sigue celebrando, llevamos ya 4 años celebrándola, con todos los honores a San Antón. Y se rememora una batalla que se ganó a los portugueses aquí en Vitigudino. Joaquín y Pedro, buenos días. Buenos días, los dos a la par. Buenos días. Buenos días. Bueno, que hoy estamos hablando vamos a hablar de San Antón. Una fecha que se rememora en el calendario aquí en Vitigudino. Efectivamente, así es. Algo que además, por la fiesta de San Antón, es por algo acontecido en la historia de España, que es bastante serio. Va a ver, comenzamos como queráis. Si queréis le damos la palabra a Pedro. Hombre, que si soy yo tengo para mucho rato, Pedro. Empieza, casi empezado con la historia. Comienzo yo con la historia. Bueno, pues mira, la fiesta de San Antón se comenzó ya hace muchísimos años, muchos. Pero aquello fue porque en aquellos tiempos, cuando en Castilla y León... Me aseguraron ayer que la cofradía de aquí tenía ya 200 años. Sí, de la cofradía hablaremos después porque era muy larga, sí, llevaba muchísimos años. Y recordaréis todos el dicho que existía en Vitigudino. Porque es que ser cofrade era muy caro. Ser mayordomo costaba muchísimo, eran muchos los gastos que hacían. Y decían, San Antonio el Corpus en Vitigudino, cada año arruinan a un vecino. Por eso desapareció la fiesta de San Antón, que este año ha vuelto otra vez y yo me alegro muchísimo, muchísimo. Me gustaba mucho. Yo la recuerdo, después explicaremos más cómo fue, pero vamos a comenzar porque dicen que esas cosas que son históricas todas tienen un porqué. ¿Por qué? En Vitigudino se celebraba la fiesta de San Antón. Pues mira, data del año 1476, cuando era rey de Castilla y León Enrique IV de Trastamara. Y estaba casado con una hija del que había sido el rey de Castilla, que le llamaban a él el impotente. La reina doña Juana tuvo una hija, y decían que la hija no era del rey, no era de Enrique, que se le había regalado el señor don Beltrán de la Cueva, que era el válido del rey. Y entonces los castellanos y leoneses enseguida sacaron algo, sacaron punta al lapicero, le pusieron la Beltraneja. Se llamó Juana igual que su madre y la llamaban la Beltraneja, por sacar algo que decían que no era del rey, que era hija bastarda del reinado. Pero aún así, pues de muy jovencita la casaron con su tío, que era rey de Portugal, Alfonso V de Portugal, era hermano de la reina doña Juana, de la que estaba esposada con Enrique IV. Y la casaron muy jovencita y ella marchó para Portugal. Pero a la muerte del rey de Enrique IV, pues entonces ella se creyó la heredera del reinado de León y de Castilla. Castilla y León, que eran como llamaban, pues como se llama, pues era el reinado, ella pensó que era la heredera de ellos. Pero los castellanos y leoneses no querían tener una reina bastarda, como se querían decir entonces, cuando no era del matrimonio el hijo o la hija que tenían, y nombraron a Isabel II, reina de España, reina de Castilla y León, que estaba desposada con Fernando de Aragón. A eso la doña Juana no se conformó y reclamó que ella era la que le pertenecía al reinado de Castilla y León, y el rey de Portugal, don Alfonso, pues quiso ayudar a su esposa, y que era la que tenía que ser la reina, que así sería el rey consorte también, y le declaró la guerra a Castilla y León. Se decía que Salamanca y Zamora estaban con doña Juana, con la Beltraneja, mientras que Valladolid y Toro y los demás pues no estaban en contra. Y por eso el rey de Portugal pues declaró la guerra y pasaría con un ejército bastante potente, bastante grande, a tomar
Valladolid, pero tenía que pararse en Toro antes porque estaba Toro, que era una plaza muy fuerte, y entonces se paró un toro y le puso cerco a Toro. Pero allí bajó Fernando y le dio un poquito para el pelo al portugués. El portugués perdió, se encontró muy mal, y entonces le pidió auxilio a su hijo, que también se llamaba Alfonso, que estaba en Portugal, y este acudió inmediatamente, voló para ayudar a su padre, y pasó por aquí con 5.000 caballos y 15.000 infantes. Como tenían, que eran amigos de ellos, pues por aquí no tuvo problemas para pasar. Pasaron para allá, que lo cual también fue derrotado y fue hecho prisionero, pero al pasar por aquí entonces el ejército no tenía intendencia como ahora, no llevaba, tenían para mantenerse, para poder comer y vivir, tenían que llevarse lo que llevaban, lo encontraban en el camino, y mandó una fuerza de caballería a recoger por aquí, a recoger ganados y a recoger hombres y mujeres, lo que le hacía falta para todo, porque llevaban a las chicas jóvenes también para los soldados cuando descansaban, se la llevaban para allá, y mandó una fuerza de caballería por aquí, y pasaron por aquí el día 17 de enero de 1476. Pasarían por aquí la fuerza aquella de caballería a recoger. Pero don Juan Manuel Maldonado, que era el señor de Moronta, que entonces existían los señoríos, pues este se enteró, como fuera, es que ellos tenían siempre sus escuchas, sus espías, que sabían que iban a venir y le iban a dejar sin ganado, se lo iban a llevar por delante, le iban a llevar a los jóvenes. Este hombre era, como llamaban el señorío, y tenía, pues, sus guardias, tenía su guardia, tenía sus soldados, que eran suyos propios, que era los mantenía, y se puso en contacto con los de Vitigudino, que en Vitigudino ya era villa, ya era una de las poblaciones más importantes de toda la zona, o no la más grande. Y aquí se hacía ya los regidores, y en fin, que se hacía ya una fuerza que había, que estaba mandada, que aunque se dice que entonces no pertenecían al reinado, que entonces pertenecía Vitigudino a la iglesia de Santiago de Compostela, junto con Yecla y otros pueblos. Pero de todas formas aquí había una fuerza, y don Juan Manuel avisó a los Vitigudino que venían para acá, los portugueses iban a llevar todo, los iban a dejar aquí, sabían que había muchísimo ganado, porque la dehesa de Vitigudino era muy buena, y los pastos de Moronta también, y Guadramiro, que era de ellos también, era también de los Maldonados. Entonces, al venir para acá esa fuerza, pues venían sabiendo que aquí eran de los suyos, eran los que quería doña Juana. Entonces no hacían más que llegar, y claro, teniendo contacto con Vitigudino, y en Vitigudino no teniendo quien se opusiera, pues sería muy fácil llevarse el ganado y irse para allá, sabiendo que en Salamanca los protegían y los llevaban, les podían pasar bien. Entonces ya llegar aquí no fue así, le hicieron fuerza, y se dice que ese día llegaron por la calle Santana a galope con los caballos, gritando «¡Viva la reina Juana!» a los portugueses. Nadie se oponía hasta que no llegaron arriba, donde está la iglesia. Allí se lo pusieron un poco, pero aquellos salieron corriendo para atrás. Que esta fue la batalla que se dice que se dio, porque la batalla fue con unos cuantos, no fue que fuera un ejército importante, pero que sí fue una batalla importante. Porque ahí, así fue como se celebró, que llegaron ahí, retrocedieron hasta donde estaba ahora el juego pelota, que entonces no existía. El juego pelota antiguo, el de piedra, y allí es donde estaban preparados y atrincherados los de Moronta junto con los de Vitigudino. Allí le hicieron frente, los portugueses tuvieron que retrocedieron, los fueron llevando por donde querían, porque le fueron haciendo frente por unas calles y por otras, y los llevaron hasta la calle del Trinquete. Por eso tiene ese nombre, la calle del Trinquete, y la calle del Trinquete. Y allí, dice que le hicieron un trinquete. Un trinquete fue que los dejaron cercados, no los dejaron de salida, y allí dieron fin con todos los portugueses, aunque otros decían que no, que se habían ido, pero no. Le quitaron el estandarte, que era portugués. Aquí María Teresa lo tuvo algún tiempo, no sé qué habrá sido de él. Lo he tenido aquí recogido. Era la bandera portuguesa, y le quitaron el sable del jefe de ellos y el entorchado. Joaquín, perdona, ¿me lo trajo Pedro? Ah, sí, ¿Que no claro. sé Pedro dónde lo sacó? ¿Del ayuntamiento sería? No. Yo lo saqué de los últimos... Habla más al micrófono. Lo saqué el estandarte de los últimos mayordomos que hubo. Ajá. Concretamente de Emilio Ure, para que entendáis así. Y me lo dio su esposa. Lo he tenido yo para ver si el ayuntamiento podía conservarlo y demás.
se lo traje a María Teresa, aquí estuvo bastante tiempo, Sí. y actualmente lo tiene el ayuntamiento. Sí, porque ya lo llevo el ayuntamiento. Pero Roberto, de Manualidades, Art Decor, ha hecho una réplica, la tiene. Sí, La tiene hecha. pero se parece muy poco, No sé, no... muy poco de uno al otro, los Hombre, colores. es que los colores, la tela... La tela, el original era seda. Sí, Seda. es seda, sí. Y ahora pues no será Pero seda. es increíble, Pedro, yo lo tuve aquí bastante tiempo. Lo Y tiene como- ahora mismo, yo lo entregué al ayuntamiento. Sí, El ayuntamiento lo tiene. No sé en qué condiciones lo tiene. Eso sería bonito. Perdona, ¿y el sable y el entorchado? A ver si se podía restaurar un poco y Aquello en una vitrina. Claro, aunque ponerlo. fuera, Sí. por recuerdo, es historia y aparte decorativo. el sable y el... ¿Qué era? Los entorchados, porque entonces no hay como ahora, por ejemplo, un capitán que lleva las estrellas, entonces no, llevaban entorchados, que era una banda dorada, y según depende Sí. el entorchado que tuvieran, pues así era el mando que tenía. Y el mando del portugués, pues era eso. Y aquello lo se iba a llamar, que lo llamaban el alférez. El alférez era uno de los válidos del rey, de los que tenían más categoría. Y cuando hacían aquí, que ya lo contaremos después más adelante, la fiesta de San Antón, pues iba el mozo, montado a caballo, ataviado al estilo portugués, con el pañuelo rojo al cuello, con el otro pañuelo cruzado en la cabeza, y el entorchado y el sable y la bandera portuguesa, porque ese que decimos es la bandera portuguesa, es la auténtica, la que existe hoy en Portugal, de los mismos colores, tiene, y la bandera portuguesa. Y eso es lo que sacaban. Pero vamos, perdón, el catarro pasa malos ratos. En esta época todo el mundo tiene catarro. Pues nada, pues Pero el sable no sabemos dónde está. no sabemos ¿O dónde la espada? está. Sí. Yo sí sé dónde está. ¿Lo tiene alguien recogido, alguien particular? Aquí me Sí, quedo. hubo el último mayordomo, Sí. fue Tomás el veterinario. Y entonces la cofradía tenía un baúl donde guardaban los paños del altar de San Antón, donde guardaban la vara, donde guardaban unas esquilas de plata que se ponían al cerdito que tiene la estatua de San Antón, y el sable y demás. Entonces, a partir de ese señor, que desapareció la cofradía, pues seguro que la familia de ese señor lo tiene. Yo O sea, casi- que antes había cofradía de San Antón. había cofradía Sí, sí. y se llevaban a casa del mayordomo, llevaban el baúl con las ropas con los paños del altar, la vara, el sable, la banda que ha dicho Ajá. aquí el Y la ropa compañero, del alférez. todo, O sea, Vestía que alma. nos le quitaron todo al alférez, por todo. lo que yo veo. Y entonces, pues esa familia tiene que tener el sable. Pero es una pena que no se recupere y que sea patrimonio. Naturalmente, ese señor ya ha muerto. Ya procuraré yo hablar con los hijos. Claro, a ver quién lo tiene. ¿Quién de ellos lo tiene? Claro, Porque eso sí, pertenece a la cofradía, a a la la iglesia. cofradía ¿no? de San Antonio. Aunque haya desaparecido a la iglesia, ¿no? Bueno, a la iglesia o al mejor, ayuntamiento. Mejor el ayuntamiento. Hombre, me refiero que era eclesiástico, pero bueno, que el ayuntamiento podía tenerlo su poder, ya que aquí se libró esa batalla, que es historia, forma parte de la es historia. histórico, es histórico. Los paños del altar y demás, pues la iglesia. Claro. Pero la cosa del sable. No, pero tener todo, hacer un pequeño museo con esto, ¿no? Tenerlo recogido. La imagen estaba colocada en la parroquia donde ahora está San Roque. Efectivamente. ¿Y dónde está la imagen? Está arriba en la torre. En el Museo de la Torre está Ah, es verdad. San Antón con su garrapita. Porque yo iba a Sí. seguir, ¿por qué? Porque tiene una marranita a los pies. Tú dices, Sí, que- es San Antón. Pero que San Y es Ant- que allí en la calle Trinquete dicen que cuando estaban venciendo a los portugueses, que los vencían, que entonces apareció una marranita, que se llama la marrana de San Antón, que Bueno. mordían las patas a los caballeros de los portugueses, les hacía caer y los de aquí le daban buena cuenta. Pero Ellos es que pues estaban en el suelo, las claro. imágenes de San Antón siempre lleva una cerdita al lado. ¿eh? Y por eso llevaba la marranita al lado, o sea, aquí se la pusieron junto a la imagen de San Antón, que allí está, con su marranita arriba, el que la quiera ver y quiera subir a la torre en el museo, a la ventana que está, que mira para la plaza de la torre, Sí, es cierto, yo la he allí visto. está San Antón, con su marranita. Y San Antonio de Padua, que había dos Antonios, también están los dos. Bueno, vamos a seguir comentando eso, como decía, como fue la batalla aquella, que después de haber sido vencido, pues aquí los portugueses, pues fue cuando pasaron muchísimos años, pues ya pasaron muchos años, pues
se le hacía la fiesta a San Antón, pero tardaron años porque, mira, verás, el marqués de Castellanos, Fernando el Católico, le dio el título al Maldonado, a don José de Maldonado, a don Juan Manuel Maldonado, le dio el título de marqués de Castellanos. Le dio un pergamino. No pudo ser marqués de Castellanos hasta pasar muchísimos años. Me tengo que ausentar. Vale. Yo me incorporo dentro aquí de 20 minutos. Vale. Y tú sigue hablando de historia y todo lo que te parezca, que yo os puedo hablar en qué consistía la fiesta cuando la cofradía celebraba 3 días. Sí. Esto vale. os podré contar después. Vale. Te todo esperamos. lo que hacía la cofradía. Sí, Te esperamos con interés. Tengo que ir Vale. necesariamente. Nada. Y me incorporo dentro de 20 Esperamos minutos. que vuelvas. Aquí estamos, de acuerdo. De acuerdo. Con Joaquín estáis en buenas manos. Ajá. Que No. la historia me ha gustado, todo lo que ha contado. Es histórico, es historia de España. Y- Hay quien decía que escribía, porque yo estoy en contra de eso, que escribía que era mentira, que eso no había ocurrido. Y eso ocurrió porque está en los libros de historia. Yo, mira, esto lo he sacado de una enciclopedia. Una enciclopedia muy antigua, de aquellas enciclopedias que nos daban en la escuela, pues allí viene reflejado toda esta historia, tal y como fue. David y Gudino. María Teresa, ¿seguimos? Sí. Bueno, pues vamos a seguir Os interrumpí, como fue la... vamos a seguir. Ya está contado la batalla, como fue don Juan Manuel de Maldonado nombrado el marqués de Castellanos. Marqués de Castellanos, en Vitigudino existe una casa que tiene el escudo del marqués de Castellanos. Y ahí está todavía puesto, lleva mucho, yo lo he conocido toda la vida y ahí está la casa con el escudo, en Vitigudino. Diremos luego dónde está. Y no pudo ser marqués de Castellanos a pasar porque sabemos de eso según la historia. La calle San Roque, el escudo. Y según la historia, pues el señor marqués de Castellanos, pues como hubo un Maldonado que fue de los que se sublevó contra Carlos I, porque fue de los comuneros de Castilla y León, y le cortaron la cabeza en Villalar. Ajá. Pues entonces hubo unos años que quedaron desterrados, quedaron que no. Pero después con los años se fue pasando aquello y ellos tenían el pergamino de que que le habían dado el título al rey y lo consiguieron tener el marqués de Castellanos, que aún sigue, aún está ahí. Pues esto, a cuenta de esa historia, a cuenta de esa batalla que ocurrió aquí en Vitigudino, que fue una batalla, porque fue con una fuerza extranjera, y aunque a los de aquí tenían pocas armas y no muy duchos en manejarlas, pero supieron hacerlo y vencerlos. Y allí llegaron a Portugal, el portugués llegó, el príncipe llegó a donde había sido su padre derrotado, ya estaba cerca de Zamora, donde había sido derrotado en Toro, y también lo derrotaron también las fuerzas del rey, la fuerza de Fernando, pues tenía un gran ejército que estaba compuesto por, aparte de muchos castellanos y leoneses, pues también le ayudaron los de... que te lo diga bien, porque fíjate, cuando se va la memoria, fíjate que es fácil comentarlo. Los de Aragón, el reino de Aragón, porque él era rey de Aragón también. Por eso se unió Castilla y León con el reino de Aragón y con el reino que era el mismo de los catalanes. Y tenía una fuerza de catalana y aragoneses muy importante y le derrotó. Y el príncipe cayó prisionero. Lo hizo un prisionero y ya aquello se acabó. El rey de Portugal pasó como pudo para Portugal, derrotado sin fuerza, y ya con la batalla se acabó como era. Pero ahí comenzó que en Vitigudino se recordaba, y entonces se escribía en la historia de la batalla que se había celebrado, que había sido muy importante. Tan importante que cuando el ejército El 17 de enero del año 1476. 76, efectivamente. Sí. El día 17 de enero, que era el día de San Antón. San Antón, claro. Y decían que les había ayudado San Antón con la marranita. Por eso aquí se conmemoraba tanto lo de San Antón. Pero fíjate, pues se pensó en hacer la que se hizo la cofradía, se hacía la fiesta de San Antón, y se pensó poner una tabla pintada en el retablo de San Antón recordando la batalla. Y así fue como buscaron ellos, pagando los sanantoneros que llamaban, que eran los cofrades de San Antón, el dinero para poner la tabla, que yo la vi muchas veces. Y claro, caía la bandera portuguesa, caía boca abajo, y los portugueses
derrotados, pintó en aquella tabla para conmemorar cómo había sido la batalla. Y lo importante, lo más bonito de aquello es que la pintó un portugués. Un tal Pereira fue el que le ajustaron para que pintara la derrota de los portugueses. Le doldría en el alma. Y claro, pero lo haría por el dinero. Hombre, ya me imagino. Le apellidaba Pereira. Con eso casi está dicho todo, ¿no? Pereira, que sí. se apellidaba Pereira, pues... Y otra de las cosas históricas que podemos ver, que es algo en el escudo de Vitigudino. En el escudo vemos que hay una espada, sabemos de que hay una pluma también, y una cruz. La cruz es del abad San Antón, la abadía de San Antón, representa la cruz. Por la batalla de San Pues Antón fíjate, tiene es la cruz el importante escudo de Vitigudino. Que diga Joaquín, fíjate si fue importante la batalla que aparece en el escudo de Vitigudino. Efectivamente. Además, para poder poner el escudo, pues hubo que entregar documentación que fuera Claro. de verdad certificada de que había ocurrido. Y enterrarlo de la batalla de San Antón, la entregaron y por eso se le concedió que llevara una cruz el escudo de Vitigudino. Ahora ya después, pues podemos hablar, aunque le dejamos para Pedro, cómo se celebraba aquello. Yo iba a explicar algo como yo recuerdo, cómo era San Antón. San Antón de Vitigudino era una fiesta muy grande. Aquí no trabajaba nadie ese día. El 17 de enero no se trabajaba. Pues mira, Se cerraban los comercios y nadie iba a trabajar, ni los albañiles, ni nadie iba a trabajar. En la mañana comenzaban el mayordomo montado a caballo, iban todos los santoneros a caballo. Yo recuerdo que pregunté quién era él entonces, cuando yo, los que pertenecían a San Antón, a la cofradía de San Antón. Mira, me recuerdo cuando era mayordomo, pues, don Marcelino, que había sido maestro y era el padre del que estaba, de Agustín, el que estaba en el Banco Hispanoamericano. ajá. El padre. Y fue mayordomo de San Antón. Y recuerdo al señor Benjamín, el electricista, que era sanantonero, lo había sido también un año. Era una fiesta que se celebraba por todo lo alto, si no se trabajaba. Era por todo lo alto, la fiesta. Entonces, de esos iban a caballo. Y el señor, me acuerdo del señor Felipe el Farraco, que llamábamos aquí así, Sí. que tenía una jaquita, llevaba un caballito negro con un colín, que iba con el que corría en la calle Santana siempre y con el que iba montado para hacer la fiesta de San Antón, porque era sanantonero también. Y solo no le daban otro uso casi nada más que ese, el del día de San Antón. Sí. Y lo tenían con todo el capricho del mundo, así que mire si estaba arraigada la fiesta de San Antón aquí. Sí. Eran muchísimos, porque recuerdo de todos aquellos. El señor Tomás Prieto, con un caballo muy bonito, a Pepiño, me acuerdo verlo también, pues a muchísimos. Al señor Pablo, el de la Viña, Pablo Vicente, recuerdo que fue un año también, mayordomo de San Antón, y aquello se perdió porque eran muchos los gastos que se hacían. Sí. Si uno hacía muchos gastos, el otro que entraba ahí atrás, otro mayordomo, quería hacer más. Pero con los caballos que se hacían, las carreras. Con y los todo caballos, eso. te lo voy a explicar. Pues se hacía lo primero en la mañana, se presentaban a la puerta de los conventos de las Madres Agustinas. Sí. Y allí te iban a la cena. Aquello más que nada era una visita de cortesía, porque el convento en aquellos años, en el 1400, no existía. Ajá. Entonces el convento no existía, así que ellos iban por hacer una visita de cortesía. Y allí hacían su primer convite. Allí tenían las ¿Se perronillas. lo daban las monjas? Sí, el convite creo que se lo daban la monja, o lo ponía el mayordomo, no lo sé, se lo compraba el mayordomo, no lo sé, eso sí que ahí no llego yo, pero sí que el convite sí, porque lo vi hacer muchas veces. Ahí que le ponían perronillas y le sacaban unos vasitos de vino dulce para cada uno, Ah. y ahí festejaban lo de la batalla. Desde Pero, ahí, Joaquín, eso se daba a a la gente que a acudía los con caballo. sanantoneros solo. Solamente a los que iban con caballo, ¿no? Solo, a los que iban con A la caballo. cofradía. A la cofradía. Vale. Que lo llamaban sanantoneros, que eran los de San Antón, efectivamente. Y desde ahí se iban al juego de pelota antiguo. Ahí que se había celebrado la batalla. Juego de pelota que está aquí en la carretera de Efectivamente, Salamanca, ¿no? ahí hacían otro convite. Mira si era. ¿Y ese convite quién lo A pagaba? cuenta del mayordomo. Mayordomos. Desde ahí a la calle el Trinquete. Hacían otro convite. ¿Otro más? Otro más. Y después después de verse ya convidado y haberse tomado buenas copitas, pues iban a las carreras de caballos que celebraban la entrada de los portugueses en la calle Santana. Y ahí eran solo los mayordomos y los cofrades, los sanantoneros, como digamos, que corrían. Sí. Y ahí corrían a la calle Santana, hacían la puesta, corrían desde abajo, desde donde está la estación de autobuses, hasta arriba, hasta la iglesia. Ahí hacían la carrera, ahí corrían 3 o 4 veces, ahí era una fiesta. Después la fiesta ya continuaba, pues, depende como el mayordomo hiciera. Después, años después, posterior, hacían carreras de cintas, carreras de bicicletas, hubo muchas cosas, había Bueno, después pero de se todo fueron eso. incorporando otras cosas, ¿no? Pero la más importante era la de la tarde.
En la tarde se hacía una carrera de caballos importantísima, que era la carretera que va a Las Uces y a Barceu. Salían de ahí donde Mirad, donde está Mirad, y esa cuesta arriba, todo hasta arriba del todo, está la gravera, hasta allí era la carrera. Sí. Y eso, mira, la hacían de la siguiente forma, iban de 2 en 2, corrían la primera vez, porque había veces que había 20 caballos, y corrían solo corrían de 2 en 2, y el que ganaba se daba la vuelta otra vez para lo de Mirad, el que no se podía marchar porque lo había perdido. Ajá, y los últimos que quedaban, si quedaban 10, los 10 salían juntos, y el que ganaba y le tenían un premio grande. Aquí venían a correr. Venían de que no venían solamente de aquí, sino que no eran solamente de aquí, venían de todos los sitios. Me acuerdo unos años que hubo una yegua que era de Pralejos que corría mucho, era muy buena. Y el que era el correo de Pozos de Hinojo, que tomaba los caballos, señor Pedro, ese todos los años traía un potro precioso para correr. Y ese muchísimos años. Francisco Garzón mandaba otro potro a correr, y otros muchos así venían. Joaquín, es que no quería interrumpirte, pero te voy a hacer una pregunta. Y aquello se celebraba, perdona que te voy a, para que no me corte, pero se celebraba porque es que a partir de aquellos años, cuando comenzó la fiesta de San Antón, los señores de Moronta-Llano, que eran los Maldonado, ya los marqueses de Castellanos, donaban 2 caballos y decía que eso fue porque los daba a prueba, los 2 caballos mejores para que eligieran, y por eso se hacía la carrera conmemorando aquello al Ayuntamiento de Vitigudino. ¿Regalaba 2 caballos? Regalaba todos los años, el día de San Antón, regalaba 2 caballos. Y traía los caballos para correr ahí, los jinetes, y que eligieran los 2 que quisieran, los 2 mejores. ¿Pero se los regalaban? Regalados. ¿Y qué hacía el ayuntamiento con los caballos? Hombre, después los vendía, hacía para eso, porque no tenía muchísimos pastos y los podía mantener en los pastos, y cuando creían conveniente los vendían para los gastos del ayuntamiento. Porque el ayuntamiento entonces en Vitigudino no necesitaba poner impuestos, simplemente cobrar los pastos. Con eso tenía el ayuntamiento suficiente dinero, los pastos que había en Vitigudino. Sí. Después eso se ha perdido, porque un día podremos contar hasta dónde llegó. Había otra dehesa, como lo que hay ahora, la llamaba la dehesa vieja. Yo eso lo compraba los de Guadramiro. La dehesa que es ahora hablamos, la dehesa que va camino de Yecla. Pero había otra llamada la dehesa vieja, sí. ¿Y dónde estaba? Eso estaba la carretera que va, eso estaba entre Guadramiro y Valderrodrigo. Hacía raya con Guadramiro y Valderrodrigo, y se la vendieron a Guadramiro. ¿El ayuntamiento? Un alcalde don Pedro Blasco se llamaba. Con ese dinero de la dehesa vieja enlosó las aceras. ¿De aquí del pueblo? Del pueblo, sí. Eso, según eso, está en los libros de la historia, en los libros del ayuntamiento está escrito. Sí. Bueno, Joaquín, pues, me comentabas que venían a correr con caballos, pero la gente, antiguamente la que tenía caballos era gente que tenía un nivel adquisitivo económico alto, ¿no? Hombre, claro. No, hoy podía ser. Bueno, entonces mira, que entonces había muchísimos caballos. Tenían, en Vitigudino mucha gente que usaba caballos y mulos, porque lo primero, que no lo he comentado, me lo he pasado, con eso perdón, lo primero que se hacía en la mañana, el día de San Antón, lo primero de todo, era ir a dar 3 vueltas alrededor de la iglesia con los animales. Este año también se ha hecho. Daban 3 vueltas alrededor de la iglesia, con caballos, con mulos, con burros, perros, como se va ahora, pues entonces no. La bendición. Era casi más caballar. Vacas, seguro que tenía una vaca que era mansa, la ataba y iba a dar vuelta. Y el día de San Antón en la mañana, antes de día, donde está el banco en la plaza de la Torre, donde está el Banco Santander, para que lo entienda todo el mundo, ahí frente al atrio, ahí se ponían unas mesas muy grandes, muy grandes, todo alrededor, y aquellas mesas se llenaban de cestas llenas de panecillos, los panecillos de San Antón. O sea, que ahí vienen los panecillos de San Antón. Panecillos dulces. Sí. Y se ponían las garrafas de aguardiente, no faltaban allí, pues las garrafas aquellas de 16 litros, bastantes allí llenas de aguardiente, porque todo lo que iba a dar la vuelta con el ganado alrededor de la iglesia le daban un panecillo y una panilla de aguardiente, a todos. Sí. Y eso regalaba al mayordomo. Allí comenzaba la fiesta de San Antón. En la mañana, a la salida del sol, salía el sacerdote a las escaleras, esas que dan, que miran para los portales de la Plaza de España, que entonces llamábamos los portales del Pavo, aunque después estuvo allí a Junco, pero llamábamos así. Para los vitigudinenses eran siempre los portales del Pavo. Pues se pasaría esa escalerilla con su agua bendita y iba bendiciendo a todos los animales que pasaban por allí. Y si estaba, pues era un rato bueno, no te creas que era poco lo que tenía, que era un...
pero la mañana temprano, porque entonces la misa, pues había 3 misas en Vitiudino. La misa primera, que era muy pronto, y a las 7 de la mañana, o las 8, después estaba la misa de 10, y después estaba la misa de 1. Y entonces, pues en la misa primera era cuando se bendecía a los animales. Y en la mañana luego, pues comenzaban así. Comenzaban a dar la vuelta alrededor de la iglesia y todo el mundo recibía su panecillo y su copita de aguardiente, una panilla de aguardiente. Además tenían unos que eran de panilla solo, unas mediditas, y allí había señores que eran por cuenta del mayordomo llenándolas y sirviendo y le servían a todo el mundo. Y después ya pues hacía como lo que he comentado yo. La fiesta de San Antón pues era muy grande. El baile no faltaba últimamente. Sí. No faltaba el tamborilero, no podía faltar, que no le he dicho yo que acompañaba a los caballistas, a mayor número, acompañaba siempre el tamborilero. Oye, Joaquín, ¿los panecillos eran solamente para los cofrades o para todo el mundo? Solo para el que iba con el ganado a dar la vuelta alrededor de la iglesia. Ah, vale, ¿qué es lo que se hace ahora? Si tú llevas un animal, pues... Si llevas un animal, pues vale. te daban el panecillo y la copita de aguardiente. Sí. Que usted lo llamaban ojén. ¿Qué? Ojén. Ojén. Mira que el nombre tenía, llamaban el ojén. Y una copita de ojén, como eran mañanas como es ahora, en el mes de enero, 16 de enero que va a ser, pues muy frías, mañanas muy frías, pues el aguardiente decía que entraba en calor. Claro, normal. Claro. Y el panecillo, que era un pan dulce, eran ricos. Lo siguen haciendo, no sé si es igual, pero están buenísimos, ¿eh? Sí, claro, estaban buenísimos. Pues nada, pues ponían unos cestas grandes, yo estaba viendo allí llenas de panecillos, y ponían aquellas mesas, ya estaban llenas de cestas, y claro, allí había 2 o 3 o 4 señores que iban repartiendo, sí. iban llegando, iban repartiendo, unos repartían los panecillos y otros la copita. O sea, que bien, ¿no? Eso era así que fíjate, esa fiesta... Yo este año, todos los años, pero lo he probado el panecillo de San Antonio y está buenísimo. Claro, que está muy Qué rico. Claro, que está muy rico. Es así como muy... Este año también los han dado, ¿verdad? Sí. También han y dado. luego también se pueden comprar en la panadería Cuba. También, efectivamente. Sí, ese día lo suelen hacer. Claro, es que es la historia. Y era la fiesta tan grande que se hacía en Vitiudino, y el tamborilero no faltaba, en todos los actos estaba el tamborilero. Es que lo que había, el tamborilero estaba en todos los actos que se realizasen de alegría, siempre estaba el tamborilero, nunca podía faltar la fiesta figura. Y en la fiesta de San Antón comenzó la primera orquesta con un vitiudino. ¿Ah, sí? La primera orquesta, fíjate, aquí ha estado contigo hablando, maneja el acordeón, Jacinto Iglesias. Ah, Jacinto. Jacinto y su hermano, sí. Su hermano se llamaba Lucas. Jacinto empezó que era el que tocaba la caja, el que tocaba la batería, tocaba el redoblante. Empezó. Y su hermano tocaba la dulzaina. Pues el día de San Antón, en la plaza del mercado, se hacía baile en la tarde, un baile importante, y ellos, de los que tocaban allí, aparte del tallano iba el tamborilero. El tamborilero iba para la puerta del mayordomo, y otro sí, el que quería ir a bailar con el tamboril, iba con el tamboril, el que no, al otro lado. Sí. Y el baile era lo más célebre que había. Luego después ya se lo de Jacinto, pues su hermano era muy buen músico. Después tocaba el clarinete y Jacinto el acordeón piano. Tenían ya una chica con ellos que tocaba la batería. Y iban a bodas y a muchos sitios. Tuvieron la orquesta. Como nosotros éramos aquí de los fotógrafos, pues fue la primera que conocimos aquí en Vitiudino. Sí. Siendo de Vitiudino. Y cuando lo que más comenzó fue en la fiesta de San Antón. El 17 de enero. Lo que no del año ese no lo puedo decir, pero no me acuerdo. Yo ahí paso ya de todo. ¿Por qué se decía, qué gastos había para que dijeran que se arruinaba un mayordomo? Pues mira, es que el mayordomo tenía que invitar a todos los cofrades a comer. Y eran muchos. ¿A comer? A comer. Pero Tenía una comida en una de las... ¿En San Antón? En San Antón. En una de entonces restaurantes no existía, se llamaban fondas. Sí. Aquí comenzaba, era la fonda La Jorja, que así la llamaban. Sí. Y estaba en la calle Santana. Y a la fonda La Jorja, que era lo más importante y vitiudino, allí iban a comer todos. Sí. Si eran 15, si eran 20, todos los que hubieran sido, que pertenecían a la cofradía, porque si no era solo haber sido mayordomo, había que seguir anotado allí en el libro de que eras cofrade. Sí, y sí, muchas veces había gastos que hacer con la imagen, había gastos, y lo hacían los cofrades.
Después ya pasó a que los cofrades, entre todos ellos, hacían los gastos. Y se fue perdiendo poco a poco hasta que se quedó sin nada. Por eso, porque era muy costoso. Costaba Claro, mucho invitar a dinero. todos, fíjate, a comer. Porque llegó un momento, Era cofradía de gente, como digo, pudiente. hombre, claro, bueno, y el que no era pudiente pues se esforzaba. Por eso decía Sí. el refrán, que digo yo, que San Antonio y Corpus en Vitivino cada año arruinaban a un vecino. Sí. Porque eran las dos cofradías más importantes y la que más costaba más. Y fíjate, mantener. sin embargo, Corpus ahí está y San Antón. Sí, bueno, pero como ya que la no cofradía- ya no está la cofradía como era entonces. No, Hay no, cofradía, pero sí que está la cofradía, pero ya no es como entonces. No. Entonces Corpus ya no. corría todos los bailes, las corridas de toros, era a cargo de los mayordomos. Y claro, eso costaba mucho. O sea que San Antón es una fiesta importante y larga, porque comenzamos prontito por la mañana y se acababa Se acababa la noche. a la noche. En la noche bailando. La noche era el baile. ¿Dónde y se hacían los bailes? Y también invitaban, pues donde más se hacía entonces era, bueno, el baile existía varios salones, pero lo de San Antón se hacía en la Plaza del Mercado, si llovía. Ah, en Y la si Plaza no, del Mercado. a la trasera Plaza del Mercado, aquel trozo que hay donde el aparcamiento hoy, allí se hacía el baile, como se hacía el baile en las ferias también. Sí. Pero allí hacían el baile y allí le tocaban los músicos. Y el tamborilero a la puerta del mayordomo. Donde viviera el mayordomo, en la calle Ahí está. aquella, el tamborilero ¿Ahí allí. donde se hacía el baile? Allí estaba allí estaba Dale que te pego y allí iba todo el que quisiera bailar. Y invitaban, había mayordomos que se extendían e invitaban a todo el que fuera al baile. Le daban los chochos, entonces, le daban un vasito de vino, Sí. invitaban a que se vinieran a invitar. Las jarras de vino, los que tenían. Eso era lo de lo más antiguo. Yo lo recuerdo como si fuera hoy, porque de muchachos, como no teníamos escuela, pues tú verás. Pues cuando ibais era- por allí, ¿no? Pues íbamos siempre detrás de los caballos y detrás corriendo. Claro, era fiesta, no había escuela. Claro, no había nada, no trabajaba nadie. Pero fíjate que el San Antón se celebraba prácticamente en todos los pueblos con las carreras que había de caballo, de Sí. burros. El que no tenía caballo era burro, ¿no? Y era de madrugada. Bueno, ahora ha cambiado, pues ha cambiado muchísimo. Ahora Ahora ya- ya a mí me gustó lo del domingo, cuando le vi corriendo las cintas y correr, que es muy bonito ver correr los caballos. Claro. Lo que tiene que estar un día tan malo, lógico. Sí, el día estuvo... Tan sí. frío y tan malo que para la Fuente de los Obispos Bueno, había salió el poca sol, gente. por lo menos. Que el día antes estuvo lloviendo, el Claro. sábado. Y después ahí en la plaza, pues estuvo muy bien, ahí corrían las cintas, pues toda la vida. Y cuando hacían carreras de bicicletas, pues fíjate. Pero aquí- carreras de bicicletas, ¿por qué metieron carreras de bicicletas en... Bueno, para que hubiera una fiesta más. Después de terminar lo de los caballos de la mañana, Sí. pues las de las cintas no existían. Entonces cuando empezó la carrera de bicicletas, pues ponía un premio al que ganara el mayordomo y hacían desde aquí, donde estaba el junco, desde ahí, Sí. por toda la carretera de circunvalación, que es dando la vuelta alrededor, a lo mejor 5 vueltas. Sí. Y salían 15 o 20 bicicletas y llegaban al final solo 3 o 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hombre, claro, los que menos corrían, pues se iban perdiendo en el camino. Ah, vale. Que era así. Y hacían ir a la carrera. Y claro, pues ahí se ponía llenaba todo eso que dábamos ahí, las 4 calles, se llenaba la plaza, todo y se llenaba de gente a ver Sí. pasado los ciclistas. Porque eran 5 vueltas las que tenían que dar. No era poco. No, son 5 vueltas, son vueltas, sí. Ya eran vueltas, sí. Y lo sabía que preparaba. Hubo algunos que compraron. Un hermano de Pedro tenía una bicicleta muy buena. Sí. Fue de los primeros que tuvo mejor bicicleta por aquí. Y iba a correr. No fue muy buen ciclista, pero bueno, la bicicleta era muy buena. Y corría. Y como él, pues muchos. Aquí corrían muchísimos. Uno de los que más manejaba la bicicleta y no llevaba una buena nunca, pero era de los que ganaba. Cuando él salía, ganaba, era un hermano de Alonso, el que tocaba la trompeta, el del estanco. Ah, sí, Alonso, sí. El hermano de Alonso corría un Manolo, se llamaba. Le daba bien a la bicicleta, era muy deportista, era que le gustaba mucho el deporte, era muy deportista. Y el día de San Antonio pues fomentaba todo eso. Era el día que más. Mira, aquí se celebra San Antón ahora. Llevan 4 años seguidos haciéndolo, con caballos, que está muy bien. Pero lo bueno sería que esta historia se estuviese recogida en algún documento que se fuera visible para la... Digo porque tú, por ejemplo, Joaquín, la estás contando, yo me la sé, gente que se la sabe. Pero luego a las nuevas generaciones, si no se lo contamos, es como que queda un poco en el olvido. La fiesta de San Antón, bueno, está ahí, pero no sabemos por qué. Lo bueno sería tenerlo recogido en un escrito, algo,
y que se pudiese leer en algún lugar. Esto que la fiesta de San Antón fue, pues por eso, por la historia del rey aquel de Castilla y León, sí, el de Enrique IV de Tartamara. sí. Y eso está escrito, ¿eh? Y eso está escrito en los libros de historia. Claro. Y está escrito en las enciclopedias. Yo lo he sacado de una enciclopedia de aquellas que ahora ya casi no existen, pero entonces es lo que teníamos para saber la historia de nuestra zona y de España. Pues de una de ellas he sacado esto, si no yo no lo sabía, claro. Claro, lógico. Sí sabía, yo tenía, don Manuel Moreno dejó escrito lo de la carrera de San Antón y la batalla, que él decía que batalla no se había celebrado ninguna, porque una batalla de un ejército, claro, un ejército importante no fue. Pues fue una parte de una, diríamos, podría ser una sección, que no podría ser como media, no una compañía siquiera del ejército, lo que pasó por aquí de los portugueses. Sí. Y la intención que era eso, según venían a recoger los alimentos, y se van el ganado con ellos, pastoreando, y con ellos se llevaban a los jóvenes, porque había, para que lo fueran, como se decía, arreando, lo fueran arreando, y los iban llevando detrás, y cuando llegaban ellos, llegaban después que estaba el ejército y se quedaban en la retaguardia. Era una avanzadilla del ejército portugués. Sí, era una avanzadilla del ejército portugués que las tenían preparadas para eso, para recoger los alimentos, que entonces ellos y era la disputa que tenían en aquella época los seguidores de Juana la Beltraneja e Isabel de Castilla, claro. La muerte de Isabel la Católica. Sí. Isabel García y Fernando de Aragón. Sí, cuando murió a través de la muerte después de morir, Enrique IV. Efectivamente, Enrique IV de Tartamara. Sí. De Trastámara. Así era. Trastámara. Sí, efectivamente, que era la casa de los reyes de León. Claro. Porque su esposa la que pertenecía a Castilla, que era doña Juana. Bueno, nos acaba de llegar Pedro, que nos va a contar la historia de la mayordomía aquí de algunos, ¿no? Pedro, ¿decías? Sí, porque yo os dejé con la historia. Sí. Y seguís con la historia. Sí. Efectivamente. Hemos hecho un pequeño también avance de lo que era la mayordomía. Este Joaquín es un gran historiador. No. Sí. Pobre de mí. Mira, sí. Le decía yo a Pedro que es muy bonito que se recupere la historia pero es también importante que sepamos por qué existe esta fiesta, ¿no? Que se tenía que recoger en algún escrito, puesto a la vista para que todo el mundo pudiese leerlo y saberlo. Bueno, ya habéis dicho bastante que sí. Toda esa batalla se celebró el día 17 de enero, que era el día de San Antón, y por eso San Antón se ha hecho la fiesta. Sí. Yo lo que veo que de historia ya habéis dicho bastante. Sí. Bien, sí. Ahora, yo he dicho también, que tú lo sabrás bien, que la cruz que tiene el escudo de Vitigudino, que es por San Antón, la abadía, representa la abadía de San Antón, San Antonio Abad. Muy importante, entonces aquí sí. importante Sí, la cruz. Sí. Luego está la espada y la pluma de Nicolás de Rivera y de Ramos del Manzano. Sí, efectivamente. La cruz está ahí en el centro del escudo. Sí. Muy bien. Efectivamente. Hay que saber los orígenes. Claro. A ver, cuéntanos, Pedro. No, yo veo que toda la historia, que es lo que la gente casi desconoce, o desconocemos, pues está muy bien explicada, por lo menos el tiempo que yo he estado aquí, fenomenal. Yo algo, no todo, no todo sabía yo, pero algo sí sabía, y veo que muy bien. Por eso la calle El Trinquete se llama calle Trinquete, porque hay un trinquete. Efectivamente. Y que no se puede... No, yo he comentado con personas que han sido mayordomos y me han contado en qué consistían las fiestas últimamente. Sí. Me dicen que tenían 3 días de fiesta. La víspera iban las mayordomas a preparar el santo a la parroquia, poner los paños del altar, las esquilitas al cerdo, de plata. Que bien habéis dicho, de plata, sí, que bien habéis dicho que está a los pies del santo. Ajá. Y arreglaban la iglesia y eso. Y después cenaban. Hacían una cena en la casa del mayordomo, que lo pagaba él. ¿Y quiénes iban a la cena? ¿Quiénes iban a la cena? Los cofrades. A los cofrades. Los cofrades que vivían. Sí. Porque muchos ya no podrían ir. Y iban los cofrades. Y hacían la cena los mayordomos. Al día siguiente, pues tenían la fiesta religiosa, que sacaban al santo
al atrio, no había procesión por las calles, sino que lo sacaban al atrio, ¿sabes? Y mientras es cuando hacían la bendición de los animales y los caballistas daban 3 vueltas alrededor de la iglesia. Cada vuelta que daban le daban un panecillo y una copa de aguardiente. Ajá. Y una copa de aguardiente. Después ya comían en un restaurante todos los cofrades y en la tarde hacían las carreras de caballos, que yo sí recuerdo haberlas visto en el camino de Barceo, Ajá. en la carretera de Barceo, Sí. que entonces no estaba ni asfaltado ni nada. Yo recuerdo todo eso de un chaval, porque después ya se ha perdido, pero yo recuerdo de esos años que hacían las carreras y después de las carreras hacían ahí en las 4 calles juegos para los niños, carreras de sacos, carreras de cintas, tenían para los niños. Y después tenían baile en el Salón de América. Ajá. Tenían baile ese día y al día siguiente también. Eso es lo que me han contado. O sea, eran 3 días. Sí. Y luego en el tercer día, pues recogían ya todas las cosas, como os digo, en ese baúl, que lo tienen que tener los últimos mayordomos. Y también tenían cena y tenían baile. Tenían baile. Me dijeron una curiosidad que me hicieron reír, y no sé la realidad tal como es, pero dice que el día de que se celebró el santo, 2 chicos de Vitigudino, uno del Trinquete y otro de los de Medina, estaba un día muy frío, la charca de la Fuente del Obispo helada, y se le ocurrió ir a patinar a la charca, y se hundieron. Ay, ay, ay. Y tuvieron que venir alguien corriendo a la iglesia, que estaban celebrando la ceremonia del santo, a avisar para que fueran a rescatarlos. A rescatarlos. Cuando llegaron ya habían salido de la charca. Menos Pero mal. menudo chapuzón. ¡Qué fría! Y con esas temperaturas. Había que agarrarse, aquello sí que era un sacrificio. Sin Entonces, quererlo hacer, sí. hecho sin quererlo hacer. Entonces, como os digo, que los mayordomos guardaban todo en el baúl, los paños del altar, que estaba donde, ya os dije antes, donde está ahora San Roque. Sí. Guardaban la vara, guardaban la banda, que dijiste tú. Sí, el entorchado de los portugueses. De los portugueses. Guardaban todo lo que tenían de la cofradía. Y el libro, que existía un libro de actas. ¿Un libro de actas? Había un libro, sí. Había un libro de actas también, de cuando nombraban a otros mayordomos. Y todo eso, pues, el estandarte ya hemos hablado antes Sí, dónde el está. estandarte sí, el Debe estar en el ayuntamiento, que con estos traslados no sé yo dónde está. Hombre, hay que me imagino preguntar. yo aquí lo tuve recogido durante mucho tiempo. Ya lo sé, sí. Y yo me lo entregaste y lo llevé porque yo Exacto. te lo traje a ti. Y yo lo llevé y lo entregué al ayuntamiento cuando estaban aquí. Supongo que estará conservado. Digo yo. Restaurarse es muy difícil. Pero hacer una porque réplica estaba sí ya- pueden hacerlo. No, restaurarlo no, porque estaban muy malas. Estaban mal. Pero es que Estaban la muy réplica asados. había que hacerlo casi idéntico. Porque Claro, la, las monjas de aquí la perfectamente que hay podían ahora, hacerlo. pues la réplica es muy Sí, poco... pero aquí sí que tenemos unas monjas que les pueden hacer perfectamente. No, monjas, sí, hay muchos sitios en la provincia donde podría hacerse otra cosa También. igual. Y sí me gustaría que el ayuntamiento estuviera en una vitrina. Sí, porque fue una batalla Pues que sí. se Y libró, luego, que si se ganó, ¿no? Si se recupera el sable, como hablábamos antes, que yo me imagino los familiares de Tomás Veterinario, Sí, que sí. fue mayordomo, fueron los últimos. Esos Sabrán fueron que los se quedó últimos. con él, claro. Entonces los familiares creo que tendrán todo eso. A ver si tienen ese baúl, a ver si tienen el libro de actas, a ver si tienen el sable, a ver si tienen las esquilas de plata, a ver si tienen... Hombre, y todo eso se debe de haber conservado. Sería ¿no? muy bonito. Muy Exacto, bonito sí. porque fue una historia muy buena para Vitigudino, muy señalado. Hombre, muy señalado, muy importante. Desgraciadamente tenemos poca historia en Vitigudino. Además, fíjate, tenemos mucha historia lo que tiene que no está escrita. Claro. Está abandonada. Se ha ido quitando dinero en contar y en hablar de que fue tierra de nadie, que no es una... De aquel que también escribieron, al Vito Godino, no, por aquello no pudo comenzar Vitigudino. Porque es que aquí no hay ningún apellido que se apellide ni Gudínez, siquiera, ni uno. ¿No le hemos, ¿tú has conocido algún apellido así? Han tratado No, de ¿verdad? recuperar, como sabemos, la fiesta, Claro. pero la fiesta un poco profana, la fiesta religiosa del santo y demás, que se podía repetir, no se ha hecho nada. No, eso tenían que volverlo a... Claro. Lo que es el santo en sí, sacarlo también
Porque el santo, El sí, santo la imagen está muy bien, ¿eh? Y luego la profana con las carreras. Exacto, sí. La talla está muy bien, era una talla muy buena. Sí. Está, No, sí, está bien está conservada. exacta como la veíamos en el altar entonces. Y hace tiempo que no la he visto, pero vamos. Pues está arriba en la torre. Yo sí ya la he visto, sí. Si está donde me habéis dicho en la torre, Sí, pues sí, está arriba en la conservada. torre. tiene que estar muy bien. Está conservada allí, está muy bien. Y están los dos San Antonios allí. Bueno, pues se Están podría muy cerca recuperar, uno del otro. Ya digo, la fiesta religiosa y lo demás también. Claro, esta ya la tenemos. Porque Pero ahora- importante sería tener la historia para poderla ver y leer. Que la gente pudiese verla y leerla. Pues Joaquín tiene datos y tiene que ver de dónde han salido todos esos datos. Sí, No, no, claro, Tiene que haber claro. libros. Ya te digo, de una enciclopedia, bibliotecas, muy antigua, muy en las vieja. bibliotecas. Miguel Corral, Las Arribes al Día, todos los años pone la historia. Sí, además en las bibliotecas de Salamanca, de Diputación, o Es hacer un escrito, Tiene que que alguien lo haberlo. haga, un escrito. tiene que haberlo. Y todo eso sí se podría recuperar, claro. Y está En y que se el viese. archivo de Simancas Difícilmente, porque allí fue... todo lo que se pierde después cuesta mucho recuperarse. Exacto, sí. Allí fue donde Moreno pues sacó bastante, pero mira, es que eso tuvo algo, se perdió mucho la historia esa de la batalla de la guerra contra la Beltraneja, contra los de Castilla y León, porque lo que hemos comentado antes, un Maldonado, que fue el que se sublevó contra Carlos V, fue el que le cortaron en Villalar la cabeza. Y claro, entonces, pues aquellos fueron desterrados. Algunos se refugiaron en la torre. Pero eso fue otra fue cosa. otra historia. Eso tenemos que hablar de otra historia, la batalla de la torre. Eso fue mucho más reciente. Eso fue de muy pocos Yo años. lo asociaba con Eso lo fue mismo, en tiempo pero- de la Pero reina Isabel Joaquín, II. el Juan de Maldonado Sí. era señor de Moronta. Don Juan Manuel de Maldonado era de los señoríos, entonces de aquellos Moronta. hombres feudales Claro. que tenían, era el señor de Moronta y Guadramiro y Picones, tenía, no te creas, tenía bastante, cerro por aquí era suyo. Sí. Y tenían el señorío. Como en cambio en Cerralbo ya eran marqueses, los que estaban en Cerralbo. Sí. Pero, y ahí no llegaban estos, los Maldonados. Pero sí, estos tenían aquí, pues alrededor de Vituino, bastantes terrenos, bastante suyos y era el señorío. Después se le concedió también el título de Marqués de Castellanos. Claro, eso se lo concedió, Posteriormente. Fernando el Católico, el esposo de Isabel II, Isabel la Católica, pues se lo concedió él por el beneficio que habían hecho a que las tropas portuguesas llegaran allí pues sin comer, desvalidas. Claro. No tenían, claro. Y eso se lo hicieron en Vitudino, donde aquí a los portugueses que habían venido, que ellos esperaban, el ejército que habían ido para allá, esperaba que llegaran con todos los ganados y con todo para poder comer, poderlos cocinar. Y como no llegaron, pues claro, pues estaban Claro. desvalidos. Pero fíjate, me hace gracia porque era precisamente el Juan Maldonado montaba cada año, el día de San Antón, una montura y llevaba el fajín, la espada, llevaba el estandarte de la batalla. Iba montado a caballo con todo esto. Es que de ahí viene. Claro. O sea que cada año el Marqués de Maldonado hacía esto. De ahí viene la fiesta de San Antón, como hemos comentado antes, que esa batalla fue el 17 de enero, el día de San Antón, y como decimos que le ayudó a los del Maldonado, a la tropa que él tenía y a las personas de su señorío que había traído, les ayudó la marranita de San Antón. Es gran campesino, realmente. La marranita apareció en la calle del Trinquete. Bueno, a mí eso de la marranita puede ser que pasara para allí una tropa de cerdos, pero vamos, que eso, porque todos sabemos que las imágenes, quien las hace, la persona que hace la imagen, en todas las iglesias tiene la marranita. Bueno, la imagen ya lo decimos, es que se lo ha imaginado que era Claro, así. no, por eso digo, Imaginero, pero dice, que se lo imagino. en imágenes que vemos a San Antón, en toda la geografía española aparece con la marrana. Sí. Sí, o sea, que no solamente aquí, o sea, que eso fue... Yo he leído en alguna ocasión que si pasaban por ahí unos cerdos, una manada de cerdos o pero vamos, y que los caballos sí que se tropezaron o algo y se caían, porque estaban los cerdos. Los caía, sí, porque era eso, es que era San Antón que le ayudaba a los vitinos y a los de Moronta a vencer a los portugueses. Sí. Por eso, Bueno, que la verdad que y tenemos por una eso se historia hace la muy fiesta de Muy San Antón. bonita, pero la recuperación, ya os digo, queda reducida solo
A la pagano. A los de los caballos. Y la bendición de animales, pero bueno, que eso se hace siempre. Pero lo que es la batalla de San Antón y cómo se realizaba antiguamente sería bonito verla. El estandarte, portándolo por alguien, el fajín, la espada, y como que rememorando la victoria de la batalla que se celebró aquí. A ver si hacemos gestiones donde están todas esas cosas. Hombre, o sea, tiramos de familia, es llamar. Vamos a ver. Es llamar y decir, pues ellos sabrán, porque de esas cosas no suele uno deshacerse. Hombre, del estandarte, bueno, pero del fajín y de la espada y de las campanitas de la marrana de plata no creo. La espada sobre todo, no creo que la tiren. Hombre, claro. Era el sable del jefe, claro, del que mandaba la tropa. Que digo que sería bonito volver a recuperar esta historia y que saliese también un hombre a caballo, un jinete, con el estandarte, la espada, el fajín, la espada. Y que ahí se sepa ya la historia realmente escrita, que se tenga escrita en un lugar visible para que todo el mundo pudiese verla. Bueno, pues nada, que ha sido un programa muy bonito el de esta mañana, ¿eh? Bueno, más que nada, mira, la historia. Yo me gusta entrarme y leer. Cuando veo un libro que escribe una cosa y dice algo, que eres un gran historiador. Me gusta buscar, Conocedor de la historia, sí, señor. Rebuscar, que por eso trabajar, y me gusta rebuscar en la historia para ver si encuentro la verdad donde está, porque se dicen muchas cosas que no son. Sí, es lo que tenemos que hacer, porque yo lo he comprobado. Cuando yo me he preocupado de preparar algo del tema que tenemos, sale bien cuando venimos sin prepararlo, pues sale regular. Sale regular o mediocre. Efectivamente, así es. Hay que prepararlo, sí. Lo que es que yo creo, no hay que decir, mira, esto fue así, porque lo dicen en tal sitio. Hay que tener tiempo y muchas ganas. Sí. Bueno, ¿tiempo tenéis? Bueno. En fin. Bueno, pues nada, que os emplazo yo para el próximo jueves, ¿no? No hay nada, ¿no? No tenemos tema. El próximo jueves es día 1 de enero. Hombre. De febrero. De febrero. En febrero tenemos muchas fiestas. Las águedas, carnavales. Las candelas. Se celebra aquí. Sí. Hombre, el certamen de teatro. Yo no sé si queréis hablar de cómo se fundó, cómo se comenzaron el teatro, quién lo hizo, dónde salió, algunas personas que estaban en esa asociación. Traerlas para que pudiesen hablar de ello, ¿no? ¿Os parece? Pues sí. ¿Os parece? Sí, pues para el próximo día hablamos del Certamen Nacional de Teatro, que ha sido esta semana pasada, se inauguró el sábado, la inauguración y luego el domingo el teatro, y hablamos precisamente de ellos. Sí, ¿cómo funcionaba? Hay gente que puede venir, que son los que organizan ahora mismo el certamen, algunos del jurado, sí, para calificar y clasificar las obras. Sí. Hay gente que puede venir, más que nosotros. Vale. Bueno, de todos modos, mañana, para el próximo jueves, hacer memoria de la gente que puede venir, que realizaban, cuando se hizo realmente el teatro, que sería cuando tú estabas, Pedro, ¿no? Bueno, en la alcaldía. Sí. Pues tú sabrás más o menos quiénes estuvieron trabajando para que se hiciese este certamen nacional de teatro. Las primeras andaduras. La idea fue mía, pero claro, yo he hecho varias cosas porque he dado la idea, pero sin las ayudas de los demás, de los compañeros, de la asociación o compañeros de otra cosa que te ayudan, que te apoyan, pues no se podía hacer nada. Ya puedo yo tener buenas ideas si luego no hay gente que no colabora. Sin embargo, yo siempre encontraba colaboradores y gente que te apoyaba. Y efectivamente, hace 32 años, ahí está el cartel, iniciamos el certamen. Pues el próximo tema de la próxima semana, el tema es el Certamen Nacional de Teatro. Y le podemos añadir algo, como comenzaron antes porque yo tengo datos de que en Vitiudino se hacía teatro todos los inviernos y estaba El Porvenir. Claro. ¿Dónde está El Porvenir? Abel sabe bien, lo conoce bien, porque fue de su suegro después. Le mando un saludo a Abel, que nos estará escuchando, seguro. Hoy no pudo venir. Ya lo dijo el alcalde en las palabras del otro día de la inauguración del certamen de aquí. Sí. Que Vitiudino había sido muy de teatro siempre. Mucho, sí. Porque este certamen, pero mucho antes de este certamen, estás tú hablando del Porvenir, de los de la llave. Lo de la llave, ese es que fue el señor Ulpiano, por ahí hablamos. Exacto. Y que yo desearía, creo que los vitivinos también, que una calle llevara su nombre.
porque fue un gran vitiudinense. Se hacía Amaba Bueno, pues Vitigudino. fíjate en el Porvenir. que hay una persona aquí que tiene los libros o los folletos estaban después de misa anunciando el teatro que se iba a hacer donde decís vosotros, ¿no? Donde cuando Porvenir. estaba... Las monjas preparaban muchas obras de teatro. ¿A las monjas también? Sí, preparaban. Con En los el niños Pilar. del colegio, yo le preparaba los decorados. ¿Ah, sí? Aquí se hicieron varias compañías. Sí. A mí me tocaba el decorado muchas veces. Sí, claro. Oye, te lo pues digo. eso para el próximo programa, Después hicimos la Lo obra de recuerdo. Jesucristo Superstar, También. que eso fue una pasada que yo he intentado repetirla 20 veces, pero que no sale gente para ello. Es una pena. ¿Sabes? O sea que siempre ha habido teatro en Vitigudino, siempre. Sí. Desde siglos, ¿eh? Y ahora se agradece Desde este siglos. certamen, porque podemos aprender mucho de los que vienen a trabajar, de las obras que son, por sus autores, y también sirve, mirándolo egoístamente, de entretenimiento, Hombre, porque la gente nos pasamos las tardes del domingo, tenemos ahí 2 horitas, que a veces no sabes dónde ir, claro, y tienes el teatro. y vienes al teatro y Y estás que el a teatro gusto. está muy bien. Está bien. Pues nada, Mira, próximo os programa, digo otra cosa ya- que vamos a ver. Bueno, que aquí existió, ¿sabes dónde estuvo el primer cine? Era cine mudo. En el primer salón de cine en Vitigudino existió un salón de cine mucho antes que Cine España, En el garaje de Julio, el de Julio Larmero. el armero, Uy, Allí. cuántas cosas me tienes que contar. en la calle del ayuntamiento, Sí. donde vive ahora Hipólito Revesado, Sí. ahí había un garaje y había un teatro. No era un teatro, era Anteriormente había un teatro, cine mudo, una máquina de cine Y mudo. tenía- De aquellas que le tenía que dar a Manivela. pero tenía balconcillo y todo. Sí, te llevaban con el papo a cobrar Sí, la sí, entrada. Ay, qué bueno. Le tenían que dar con la manivela y el que le daba con la manivela, que pasaba la película, iba explicando la película. Ah, lo iba explicando Y- el que pasaba. Claro, y decía, mirad, no os preocupéis, veis que ahora el malo está encima del bueno y le está pegando, pues después le da la vuelta y se pone el bueno encima. Qué bueno. Cine mudo. Cine mudo. Igual que venían aquí en los veranos, el Pocho, que llamábamos Sí, igual. los húngaros, que Los decíamos, húngaros que venían- y hacían cine en donde El estaba juego el pelota. aparcamiento de la Plaza de Abastos. Y los sí, juegos sí, pelota. Y era cine mudo y tenían que explicar también. Claro. Las imágenes. Bueno, pues para el próximo jueves, ¿os parece? De acuerdo. Aquí estaremos. Feliz semana. Tienes que llamar a Igualmente. las personas. Ya me diréis a ver a quién tengo yo que convocar. Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia,